es muy importante comprender quién pone en práctica la violencia. Si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella. Es una frase, un pensamiento de Julio Cortázar, que el día de hoy se los compartimos. Es una reflexión que nos invita a ir adentro de nosotros y cuestionarnos acerca de este pensamiento que se me hace polémico. Y bueno, cada quien tendrá su propia opinión. Muy buenos días, estamos iniciando Plenamente Humanos, yo soy Elisa Almanza. Y creo que muy ad hoc, Elisa, con lo que estamos festejando el día de hoy, que es el Día de la Revolución Mexicana, que muchas personas dicen que ¿por qué festejamos la Revolución Mexicana si no hay nada que festejar? Pero pues yo pienso que las personas que participaron en esa revolución nos dieron pautas. Así es. Que seguir y que pues están ahorita que con tanta polémica, tanta violencia, tantos escenarios de violencia, pues practicar un poco lo que tú decías en el pensamiento, ¿no? Ajá, que también está en nuestras manos seguir con esos cambios que alguien propuso una vez. Ajá. Y que hasta perdió la vida en ello. Entonces, ¿por qué no retomarlo nosotros como sociedad y ir hacia adelante hacia esos cambios del bien común? Y todo por la vía pacífica, ¿no? Por el diálogo. Por el diálogo, por los pactos, por el respeto, Omar, tienes toda la razón. Sí, ¿no? Buenos días a todos. Pues bueno, yo me quedo con el pensamiento que nos acabas de leer, Elisa, que qué importante es, pese a todo lo que estamos viviendo, nuestros enojos o nuestras frustraciones o impotencias, cómo cuidar nuestras maneras de exigir las cosas, pero al mismo tiempo nosotros de cuidar cómo expedir las cosas, también el decir cómo nos pueden escuchar, qué es lo que nosotros como sociedad queremos, o sea, el ser escuchados, pero escuchados del corazón. Claro. Entonces ahí yo creo que se puede haber, uno exige, uno pide, pero el otro también escucha y entonces se cede uno y otro. Yo creo que eso puede ayudar mucho a que la violencia no sea tan cruda. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, Miriam, todos somos elementos importantes para que estos escenarios poco a poco vayan cambiando. Y precisamente en estos ecos de nuestros tiempos de injusticia social, injusticia política, familiar y personal, pues hemos decidido, Miriam, Omar y yo, poner sobre la mesa para que ustedes junto con nosotros podamos reflexionar esto que nos está pasando como país, sin olvidar que hay otro discurso alterno que tiene muchas situaciones de violencia, de paz, de cultura, hay mucha gente trabajando por eso. Sin embargo, necesitamos todos aplicarnos a estos otros escenarios de exclusión que estamos viviendo, de violencia recrudecida y que no sabemos qué intereses oscuros puede haber ahí, pero que somos agentes de cambio todos, cada uno de nosotros. Y ante estos escenarios, el clamor unánime de la sociedad, de toda nuestra sociedad, es el pedir justicia. Sin embargo, Omar, Miriam, a mí se me ocurre una pregunta. Cuando hablamos de justicia, ¿de qué justicia estamos hablando? ¿O qué queremos a eso que llamamos justicia? ¿Qué te viene a ti a la palabra a la mente por justicia, ¿no? Muchas veces yo, bueno, en lo personal es como que reprender una acción que tú hiciste, ¿no? Reprender, que es violencia. Y muchas veces llega a ser muy violenta, más violenta o más cruel que cuál fue el hecho, ¿no? Sí, o sea, hablamos de una justicia enfocada hacia el castigo del delincuente, del ofensor, de los criminales, y como un deseo de venganza y de desquite. Creo que, y es válido, nada más que habría que reflexionar qué estamos pidiendo, qué estamos haciendo, y si es un tipo de justicia que nos ayuda como sociedad a todos. ¿Qué estamos creando con estos castigos? Exactamente. Porque a lo largo estás creando más enojo, más coraje, más frustración. ¿Queremos eso? Exactamente. Entonces, la justicia que hay en nuestro país en este momento es una justicia punitiva, castigar al culpable. Y es una justicia que se olvida de las víctimas. A veces sí piden una reparación, pero casi siempre es
económica, de dinero. ¿Y qué pasa con esas víctimas? Se enfoca nuestra justicia a sanciones privativas de la libertad, de los derechos. Y es que desde mi punto de vista estamos dentro de una cultura que inconscientemente promueve la violencia. Pides. Exactamente. Pides. Entonces me toca y tú, por ejemplo, pongamos un terreno, porque me toca y te sales y no me importa dónde vives. Entonces ya eso es una agresión hacia la otra persona sin ponerte a pensar qué tanto hay atrás de la otra persona. Entonces a mí no me importa, quítate, y por la ley esto es así, 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 y te sales. Ajá. ¿No? O sea, y entonces eso es lastimar a la persona y quién sabe qué tantas otras cosas vas creando en ese dolor o en esa frustración. Exactamente, porque también hay impunidad. Y la impunidad en algún momento nos ciega por la impotencia y entonces pedimos eso. Una justicia donde al criminal, al delincuente, al ofensor, que lo encarcelen, que lo maten, que lo enjuicien, y cadena perpetua, y a veces hasta te piden pena de muerte. Y los linchamientos que ha habido, mira mi Omar, los linchamientos que ha habido en nuestro país. O sea, simplemente, bueno, en la Universidad Nacional Autónoma de México, hay una situación, pero pasan las imágenes donde están golpeando despiadada e inhumanamente a un policía. Y no nos damos cuenta que todos somos humanos. Hay acciones malas en una persona, hay acciones buenas en una persona, pero todos somos humanos. Entonces, nosotros en esa vertiginosa necesidad de que se reparen esos daños y que se cese a la violencia, vamos sobre la justicia punitiva. Y entonces pasa todo eso que tú decías, Miriam, lo exigimos y a un mal queremos combatir con otro mal. Oye, nunca vemos el por qué esa persona actuó de esa forma o si realmente es culpable o no. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Que también es una agresión y una violencia. Porque llegó a tal grado. ¿Qué lo llevó? Porque a veces son situaciones extremas. ¿Por qué le llevó? O sea, a tal grado, claro, obviamente sí tiene que hay una responsabilidad en lo que está haciendo, ¿no? Se tiene que cubrir esa responsabilidad. Claro. Pero el por qué, o sea, a veces nada más es un episodio en su vida. Sí, sí. Sin embargo, al exigir nosotros que se haga este tipo de justicia punitiva, estamos pidiendo que los encarcelen, y entonces si volteamos a ver cómo son los sistemas penitenciarios en nuestro país, ¿qué diríamos? Pues yo creo que en vez de que sea un castigo es como que el meterte perdón. Sí, es un castigo. Es un castigo, el que te metan a una cárcel, así, ¿no? Pero en vez de ayudar, yo a veces pienso, híjole, muchos van para atrás. Sí. Es como que el semillero de ese rencor y ese coraje. Exacto. En muchos. En otros, sí viene un cambio muy fuerte. O sea, hay de todo tipo de personas, no puedes juzgar que todos no, hay de todo tipo de personas, pero mucho, en vez de ayudar, creo que va siendo como que hervidero de más coraje hacia afuera. Sí, porque hay un maltrato, dentro de las cárceles, y como tú dices, no generalizamos. No hay que generalizar, porque hay gente que sale adelante. Sin embargo, hay un maltrato hacia los derechos humanos, ¿no? La dignidad. Hay violación de derechos humanos. La dignidad de las personas. Así es, hay exclusión, vejaciones. Mucha gente inocente dentro. También. Sí, mucha. Y también eso son muestras de violencia. Y como decía Miriam, ante todo eso que se vive en las cárceles, se incrementan los sentimientos por quienes están recluidos ahí, de odio, de rabia, de venganza, de resentimiento, porque sufren opresión, maltrato, y su persona no es tratada con dignidad. Se les dice indignos. Incluso cuando llegan a pagar su condena que les fue impuesta, salen
y ya salen con un estigma, no están incluidos en la sociedad, aunque hayan pagado por lo que hicieron. Incluso para darles trabajo se les niega. Y ellos quieren, muchos quieren incluirse en una vida digna. Y es muy difícil, hay que empezar a trabajar también eso. Sobre todo se sienten señalados también, ¿no? Por la gente, o sea... Los voltean a ver y claro que en nuestra cultura así funcionamos. Nadie estamos excluidos de cuando ves que alguien cometió un delito o hizo una grave ofensa, no lo vemos como nosotros, sino hay un desequilibrio, como un sentimiento de superioridad en los que no hemos caído en ese tipo de situaciones. Nos sentimos más superiores que los que acaban de salir de la cárcel, por el delito que sea. Pero entonces ahí ya no hay igualdad de dignidad entre las personas. Una cosa es el acto que hacen y otra cosa es su calidad de persona. Entonces como que todo eso, pues lo estamos poniendo sobre la mesa también para que todos reflexionemos en qué está pasando y cuáles son los caminos, porque sí hay caminos. Vamos a hablar de otro tipo de justicia después de una pausa. 1510 AM, la radio alternativa. Bien, antes de continuar, te quiero invitar a una conferencia que vamos a tener en el Centro Cultural Oyola. Se llama Conceptos Básicos de las Adicciones. Es este 5 de diciembre a las 7:30 de la noche. Al día siguiente vamos a tener un taller Enfrentando tus miedos y codependencias. Son 6 y 7 de diciembre en el Centro Cultural Oyola. Además, ya estamos planeando la posada. Estás invitado a celebrar con nosotros la posada el sábado 13 de diciembre de 2014 a las 8 de la noche. Esto tiene un requisito de entrada, traer cobijas para compartirlas con nuestros hermanos que lo necesitan en nuestros ejidos de aquí de Nuevo León. Y vete preparando, el 21 de enero vamos a tener un concierto con Nicho Hinojosa. Próximamente te voy a dar más informes. A cantar todos. A cantar con Nicho. Bueno, pues continuamos con nuestro tema de hoy. Estamos hablando de frente a los escenarios de violencia que estamos viviendo. Y nos hablabas de tipos de justicia. ¿Cuál es el otro tipo de justicia? ¿Esta era la punitiva? Sí, que es la justicia que vivimos, la institucional, la penal, únicamente, que se enfoca en el castigo o la reparación material. Pero ¿y la otra cuál es? Es la justicia restaurativa. ¿Qué esa viene siendo? Bueno, la justicia restaurativa, primero déjenme decirles que ya tiene algunos años de la teoría, que en algunos países se ha hecho realidad, en algunas cárceles de Estados Unidos y en Europa también, en algunas cárceles. Y también tiene sus orígenes, este tipo de justicia, en algunos grupos de Sudáfrica, pero también en algunos grupos americanos, donde la gente autóctona o indígena, nativa del lugar, nativa es la palabra que yo estaba buscando, nativa, aplicaban a hacer ese tipo de justicia restaurativa, donde la justicia restaurativa enfatiza en la reparación del daño causado por una conducta violenta, que no excluye la institucional, hago la aclaración, no la excluye. Que tiene su responsabilidad. Hay leyes, claro, hay leyes y hay que sujetarnos a un sistema de leyes. Sin embargo, esta justicia restaurativa va más allá porque ve los actos criminales en forma más amplia. En lugar de defender al crimen o delito como simple transgresión de las leyes, reconoce que los infractores han dañado a las víctimas. Y entonces también se enfoca a las víctimas. Se enfoca a las comunidades, a las familias. Una reconstrucción, ¿no? Exactamente, una reconstrucción de todo el tejido social. Yo creo que es muy importante el reparar a la víctima, porque una vez que la víctima ha sido violentada, sufre en su persona, claro, el dolor
pero también pierde el sentido de la vida. ¿Por qué no mejor no lo ejemplificas? Sí, yo creo que podemos hacerlo más ejemplificado. Como por ejemplo. Vamos a ver, un ejemplo puede ser, llegan a tu casa, Ajá. Estás tú en tu casa, llega alguien a robar a tu casa, te golpea, te maltrata, te deja moribunda, agarran a la persona que entró a tu casa, la persona pues va hacia las leyes, pero están en los dos casos, ¿no? La persona que entró a robar, que se metió en tu casa, y la persona que fue lastimada. ¿Cómo lo trataría ahí una justicia restaurativa? Más bien sería, pues, ¿por qué esta persona entró a la casa? ¿Cuáles fueron sus motivos por los que entró? ¿Y qué sintió la persona que fue agredida, la víctima? ¿A eso nos referimos? Sí, a grandes rasgos sí, porque la justicia restaurativa, como yo había dicho, se enfoca a todas las partes involucradas en este acto violento. Aquí sería la casa y el que robó. Sí, donde hay un infractor, que es el ladrón. El que entró. La víctima, que es la persona que fue agredida, porque tú hablas de que lo dejaron lo golpearon moribundo. Está también la familia, que ha sido violentada también. Por el acto, sí. Y la comunidad, porque lo que te pasa a ti nos pasa a todos, porque de verdad, todos, si uno está bien, estamos bien todos, si algo nos pasa mal, nos pasa a todos, aunque esté lejos de nuestra ciudad. Con miedo. Claro. Pero aparte del miedo, es como un daño más profundo que nos hacen a toda la sociedad, esto que está pasando. Okay. ¿Cómo aplicaría la justicia restaurativa? ¿Qué harías con vámonos al ejemplo de estas dos personas? Que tú pusiste. Mira. Ajá. Bueno, cómo se maneja es primero que nada, se basa en algo que se llama, que yo decía de Sudáfrica, en la Comisión de la Paz. Entonces, es decir la verdad, juntar a las dos partes, ¿no? Reconocimiento público y un acto de reparación. ¿Qué quiere decir? Lo que tú dijiste ahorita. Juntar a todas las partes, pero con voluntad propia. Que quieran. Es decir, que quiera promover a través de un mediador capacitado, entrenado, una reunión con el ofensor, con las víctimas y con representantes de esa comunidad que fue violentada y agredida. Aquí sería el mediador y sería la persona que entró a robar, más la gente, la víctima. La víctima y alguien de su familia. Y alguien de la familia que esté ahí. Exactamente. Okay. Ya estando ahí, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, lo que pasa ahí es entonces que la víctima empieza a hablar de cómo se sintió ella. Y está escuchándolo, pero con un corazón abierto y con una mente abierta, el agresor. Las cartas sobre la mesa. Y también la familia. Entonces, empieza a hablar de su verdad. De su historia, de cómo se sintió en el momento que entró a su casa, de cómo fue golpeada, de cómo fue saqueada su casa. Empieza a hablar de su dolor, lo hace público. Y de esa manera el agresor se da cuenta de lo que provocó en la víctima. Porque él va enfocado a lo que quiere. Pero también él no podría decir por qué llegó a querer meterse a la casa. Esa sería la parte de la verdad de él. Ajá, su explicar. verdad. Sí, explicar. ¿Por qué llegué a tal grado? O sea, bueno, yo hice esto, ¿por qué? Pues motivado por esto y esto, o simple X. Entré, te vi y me asusté. No, bueno. Porque a lo mejor se pueden, o sea, pues yo me imagino. No es tanto así, es más profundo. O sea, claro, vamos más profundo. Aquí se trata de hablar desde el corazón de las personas, ¿no? Desde adentro. Sí, porque hay un acto, el robar, pero ¿qué hay abajo? ¿Qué hay atrás? El asesinar, ¿qué hay abajo? El agredir físicamente a alguien en una familia, ¿qué hay abajo de eso? La justicia restaurativa es precisamente rescatar a la persona y que sane no solamente, la historia, no solamente las heridas de que fue objeto, que es perder el sentido de la vida,
se ve minada su confianza, su seguridad en sí misma la persona, y también la parte social, la sociabilidad de la persona se ve vulnerada. Claro. Pero todo esto sin excusarse, ¿verdad, Elisa? Porque va como quiera a recibir la justicia. Claro. Sí, o sea, la persona ya tiene un juicio y tiene una sentencia y la va a cumplir. Nada más es como que sanar. Esto es para sanar tanto el agresor, porque el agresor también tiene que sanar, la víctima y también la familia y también la comunidad. Una vez, en las investigaciones que se han hecho, y hay una cárcel en Estados Unidos donde yo leí una investigación que se hizo de años, donde sí se aplica esta justicia restaurativa, no recuerdo el nombre, de la cárcel, donde se hicieron estudios donde realmente el agresor cambia su perspectiva al darse cuenta y al empatizar con el dolor que él le causó a la víctima. Y cuando sale y paga su sentencia, hay menos reincidencia en cometer delitos. La víctima también recupera todas sus capacidades, aplica todo las cualidades, las habilidades que ella tiene como persona, porque recupera su dignidad. ¿Y perdona al agresor? Puede que sí. Sí, es un proceso también que lleva tiempo, pero primero que nada es eso. Recuperarse ella misma. Recuperarse ella misma, recuperar su dignidad. Porque eso es lo... Entender qué pasó. Lo primero que te violenta es que te hacen indigna, que la agresión te hace indigno. Entonces es recuperarse la víctima y ser una sobreviviente. Cuando desgraciadamente la víctima muere, también hay actos de reparación de memoria, que es como hacerle honor a la persona. O sea, no termina en su muerte. No termina en su muerte, no, al contrario. Hay actos de reparación como haces una ceremonia, develas una placa, pones el nombre de calles para esa persona. Y entonces como integrar, como contar una nueva narrativa que va alejándonos de la violencia y nos vamos encaminando hacia una cultura de paz. Elisa, ¿aquí hay instituciones que hacen eso? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, en el Centro Cultural Loyola tenemos un proyecto muy padre. Bueno, no es un proyecto, es un método, un programa que se llama Escuelas de Perdón y Reconciliación, donde vemos todo eso en el ámbito personal, pero también comunitario de toda nuestra sociedad. Así es que pues ahí dejamos esa reflexión. Nos vamos pues muchas gracias por escucharnos y aprendamos de esta justicia. Hasta el próximo jueves. Y gracias a todos ustedes que nos dieron la oportunidad de construir la vida juntos.